Nati. Bueno, Dios le bendiga, les habla el pastor José Cubillo, estamos en vivo, en directo acá, en la cámara ahí, ¿está bien la cámara? Desde Paraguay comenzamos nuestra segunda parte de desenmascarando al falso movimiento apostólico y profético. ¿Por qué digo desenmascarar? Porque le vamos a sacar la máscara que ellos tienen del mal abuso que están haciendo sobre el apostolado, ya que cuando hablamos de apostolados en este tiempo se habla de apóstol, de la grandeza del apóstol, las megas iglesias que tienen, de la posición profética que ellos tienen, del cual son verdaderos dioses. Digo dioses entre comillas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, bíblicamente el apostolado solamente se refería a los 12 discípulos de Jesús. ¿Ok? Por eso es que Pablo defiende su apostolado. Y el último en ser apóstol, ¿quién fue? Pablo. Y ahí en su hojita, que usted ya tiene ya, no pierda esa hoja porque es muy importante que usted la retenga para que después usted pueda debatir. Y vamos a hacer un estudio muy profundo sobre esto. Comenzamos diciendo que en este tiempo, dos de los grandes vicios de la iglesia evangélica hoy son la sed de poder, uno, prestigio y riqueza de algunos de nuestros líderes llamados apóstoles y profetas. Y entre los fieles, el culto ciego y casi idolátrico que la gente hace a estos apóstoles, a estas personalidades famosas. Hay mucha obsesión con títulos, oficios y el poder de lucir y ser importante en esta generación. Hago un paréntesis ahí. Se están haciendo congresos apostólicos donde se están nombrando a otros pastores apóstoles y este tema del apostolado es tanta la exaltación que se está dando en este tiempo que es increíble ver que la mayoría de los pastores es como ser pastor ahora queda rebajado y ser apóstol es como ser el apóstol Pablo, ser lo máximo. Entonces se rebaja el pastor y nadie quiere ser pastor ahora. Todos quieren ser apóstol. Se hacen congresos como títulos el manto apostólico, gran congreso apostólico y profético, generación de profetas. Entonces, ¿es bíblico eso? Ya en el otro video que hicimos explicamos de dónde viene el movimiento, ¿se acuerdan? Apostólico, que empezó el año 1980 con el tema de la nueva era, el tema de los gurúes de la India. La nueva era fomentó el positivismo, de ser un campeón a través de tus estados anímicos, dominar la mente, la metafísica. Ya hablamos y no quiero hablar sobre eso porque ya me extendí demasiado el otro mensaje y recomendamos a los hermanos que están viendo este video que vean el primer video ahí en YouTube sobre desenmascarando el movimiento apostólico. Véanlo porque ahí doy detalles de lo que estoy hablando, cómo comenzó este movimiento apostólico. Ahora me quiero referir más bíblicamente de cómo en la Biblia habla de estos ministerios. ¿Y qué es lo correcto bíblicamente? Bueno, retomo lo que estaba diciendo. Entonces están haciendo grandes congresos y casi la mayoría de las iglesias evangélicas están siendo afectadas por esta ola profética, donde el pastor sí o sí tiene que ser un apóstol y profeta y lanzar profecías a diestra y a siniestra con el fin de agradar con sus mensajes a las emociones y los sentimientos de sus oyentes. Pablo dice que se levantarían maestros que conforme a sus propias concupiscencias engañarían a muchos. Ahí está, mensajes que apelan a la concupiscencia, a la mente, solamente a las emociones. Mensajes de positivismo, tú puedes ser un campeón, tú eres bendecido, vas a tener prosperidad y todo lo que es éxito y éxito. Sabemos que Dios quiere nuestro éxito, pero para alcanzar el éxito, ¿no es cierto? O para ser bendecido, primero tienes que meterte con Dios. Tienes que primero arrepentirte, tienes que convertirte, nacer de nuevo, vivir en santidad, andar en su palabra, obedecer sus mandamientos. Entonces ahí viene una bendición solita a tu vida. Solita va a venir la bendición. Amén. Porque estás dentro de la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la clave. Y todas las cosas serán. La gente ahora busca la añadidura y si Dios le da, luego busca el reino. Digo amigo, así no diga. Entonces, es increíble lo que está pasando dentro de este mover. Y dentro de este mover apostólico se usan términos y palabras
que lo manejan casi todos los apóstoles. Por ejemplo, dentro de esta doctrina que se ha levantado, se usan palabras que nunca usó Pablo, que nunca usó Jesús. Palabras como, por ejemplo, pacta tu auto, pacta dinero con Dios, decreta lo que tú quieras. ¿Dónde encontramos que el apóstol Pablo dice, decreta que vas a tener un burro o un camello? ¿Ah? ¿Dónde Pablo dice, le enseña en sus cartas pastorales a Timoteo a pactar con Dios, a que la congregación pacte con Dios, dinero, plata? ¿Acaso en Timoteo Pablo nos dice que la raíz de todos los males es el amor a él? Que algunos tropezaron y cayeron, dice, y le dice, huye de estas cosas, de la codicia. Entonces se habla del evangelio de la prosperidad y más bien del evangelio de la codicia. Entonces, se usan términos que Dios te dice que me regalís tu casa, Dios dice que me hagáis un cheque por $1 millón. Entonces, términos que se usan dentro de este sistema movimiento apostólico, decretar, pactar, el manto apostólico, la unción profética. Y de pasadita se hace mucho abuso de las caídas de espalda, que viene el movimiento apostólico, viene el apóstol tanto y te hizo caer de espalda. Se usa mucho el término de ver llover oro, hermano. Yo quiero ir a esa iglesia, yo te juro que yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ver llover oro. Tan ha llegado el colmo que hay pastores, hermano, que han montado todo un show, hermano, que han tirado esa cuestión de para que se parezca al oro, tienen un montaje tremendo. Han encontrado pastores con los bolsillos, hermano, con ese que usan las mujeres que parece oro. ¿Cómo se llama esa brillantina? ¿Ah? Purpurina, que aquí en Paraguay se llama purpurina, no sé cómo se llamará en tu país, pero que parece oro, ¿no es cierto? Han encontrado pastores con los bolsillos llenos de purpurina que se han echado antes de la predicación y oran y dicen, mira, acá está. En serio te digo, o sea, en internet está lleno de pastores charlatanes, chanta, hermano, que te dicen que abre la boca. Mira, el Señor te puso una muela de oro. O sea, se está encontrando de todo. Por eso que vemos que ha bajado la intensidad de las manifestaciones que tenía la iglesia primitiva. Se levantaban muertos, había sanamiento de cojos, tremendo poder. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo ha sido apagado por esta gente. ¿Por qué? Porque hacen uso de ganancia, de codicias. Si yo te sano, das cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, como hablábamos del pare de sufrir. En la iglesia pare de sufrir, el reino universal, todo gira en torno a la sanidad. Pero usan que Dios te sana para que tú tienes que depositar tu cheque, día de sanación, día de cheque. ¿Me explico? Te hacen pactar plata por la sanación que ellos te hacen. Entonces, en este movimiento apostólico, desastre es lo que ellos mismos, estos mismos profetas dicen. Por eso que dice ahí, se emplean constantemente las técnicas de publicidad y promoción del mundo secular. Vemos ahora grandes iglesias que hacen conciertos, se invitan a cantantes famosos para hacer un show, una discoteca dentro de la iglesia. El Espíritu Santo, hermano, lo están apagando. ¿Por qué? Porque están abusando de estos dones espirituales. Por eso que se ha perdido esa fuerza, el poder del Espíritu Santo, porque nosotros mismos, los pastores, estos ministerios, están haciendo mercadería, alarde de que son los super ungidos, y están deshonrando a Dios, y algunos están blasfemando en contra del Espíritu Santo, porque están usando la técnica de brujería, de hechicería, para engañar a su gente. Encantamiento. Mucha gente piensa que el encantamiento es algo diabólico. En sí es parte de magia, diabólico. Pero el encantamiento, fíjate tú que es un espíritu de encantamiento que te puede encantar con una doctrina, por ejemplo, de querer ser rico. ¿No? De encantamiento, encantar que decir, ay, me encanta esa doctrina, me encanta ser del movimiento apostólico, un encantamiento que hay por esos apóstoles. Bueno, sigamos. Y vamos a ver, como dice ahí nuestro estudio, Efesios 4:11, que es el pasaje que usan ellos para defender su postura de movimiento apostólico. En estos últimos tiempos hemos visto un movimiento muy fuerte llamado Reforma Apostólica. Y el señor Ronnie Chávez, que es uno de los precursores, Ronnie Chávez, él ha dicho palabras desafiantes y palabras que no tienen nada que ver con lo que dijo Pablo. Palabras tan desafiantes que estos se creen los sucesores de Pablo. Hermano, no sé qué se creen dioses. Y por eso que el versículo de 2 Corintios 11:13, Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Atención, iglesia, atención, hermanos que están escuchando esto. Vamos a ver y voy a explicar cómo, cuando se estaba formando el canon de la Sagrada Escritura, los padres de la iglesia como Irineo, Tertuliano, Jerónimo, Cirilo, Policarpio, los padres de la iglesia advirtieron de estos falsos apóstoles y profetas que estaban haciendo sus propios libros, que tenían sus propias iglesias y que giraban en torno al dinero. Por eso que Pablo, ¿no es cierto?, le habla a Timoteo en 2 Timoteo, en 1 Timoteo 6:5. ¿Por qué Pablo le dice esto? Porque habían escuelas de profetas que no habían salido de Jerusalén. Habían escuelas de apóstoles donde Pablo dice son apóstoles fraudulentos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. En 1 Timoteo 6:5 dice así, yo lo leo: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Pablo se está refiriendo a estos apóstoles y a estos profetas que estaban usando la palabra de Dios, como por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de los Hechos Pedro se encuentra con un hombre que se había convertido, entre comillas, a Cristo, que se llamaba Simón el Mago? Y Simón el Mago vio que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pedro. ¿Y se acuerdan qué le dijo Simón a Pedro? Le ofreció dinero para comprar el don de sanidad que tenía Pedro. Y Pedro, hermano, en forma, él sí que era un profeta, le dice: perezcas tú y tu dinero contigo, y ora a Dios por si te es perdonado este pecado. Claro, porque había blasfemado contra el Espíritu Santo. Pensaba que el don de Dios se podía comprar con dinero. ¿Me estoy explicando? Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo, porque habían escuelas de profetas y las iglesias, cuando se estaba formando el canon, se mandaban cartas a los Irineo, Policarpio, denunciando a estos supuestos profetas que iban a las iglesias y que desataban palabras, pero palabras en la carne, y la gente quedaba asombrada. ¿Por qué? Porque algunos conocían la vida pasada de la otra persona, y entonces usaban esa vida pasada para decirle: dice el Señor que tú hiciste esto, que tú hiciste esto, engañando a la gente. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: disputas necias. 1 Timoteo 6:5 dice: cuida de disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí está la clave. ¿Me explico? 1 Timoteo 6:5. Que toman la piedad. ¿Cuál es la piedad? El evangelio de la piedad de Cristo. La habían tomado como fuente de ganancia. Wow. Cobraban, hacían congresos, no sé si hacían congresos de tiempo, pero hermano, iban a las iglesias y querían que le llenaran de plata. Hacían grandes ofrendas a estos falsos profetas, que fueron muchos, y Pablo le escribe a su joven Timoteo, joven pastor, y dice: fuente de ganancia, apártate de los tales. Le advierte que se aparte de ellos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Claro, porque estaban buscando. ¿Por qué le dice esto? Porque esta gente estaba predicando el evangelio como se predica hoy, de la prosperidad, que vas a ser rico, que Dios te quiere dar una palabra profética. Y Pablo aquí aclara que con lo que Dios te da tienes que estar contento. Así de simple. Porque los que quieran enriquecerse caen en tentación. Pablo reconoce que había gente que quería enriquecerse a costa de la piedad, a costa del evangelio, de profetizar, de ser una persona ungida. ¿Qué más dice? Los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo. Dos cosas aquí hay, muy importantes. Que estos pastores que están predicando este evangelio de la prosperidad cayeron en la tentación y el lazo del diablo. Dice: y en muchas codicias necias y dañosas. Es decir, lo que le sigue a esto, diga conmigo, es la codicia. Y la codicia es pecado. ¿Me explico? Clarito Pablo acá nombra esto. La codicia. Por eso que se habla del evangelio de la codicia, que le enseña a la gente solamente a codiciar el dinero, pactar con Dios. Dinero, 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 dinero. Ahí está. Y más encima los pastores van a congreso y dicen, como cash lucra, dice: ven este anillo, $10,000. Porque Dios no te quiere ver pobre, Dios quiere que tú seas rico.
Y hacen una teología de Cristo, hermano, que Cristo no era pobre, que al final Cristo, el manto de Jesús costaba hace cuántos millones de dólares, que por eso que se lo estaban peleando los romanos. Inventan una teología para avalar sus sermones y dicen, vos no puedes ser pobre, vos tenés que tener auto, casa. Y está bien, por un lado está bien, pero si Dios no te lo da, tranquilo, porque todo eso material se queda aquí en la tierra. Jesús dijo, haced tesoro en la riqueza. Haced tesoro, ¿dónde? En la tierra. Jesús dijo que vuestro tesoro no sea el dinero, porque Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, o bien amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y al Dios Mamón. Ahí está. Había sido que en este tiempo este espíritu de Mamón se ha metido en varias iglesias apostólicas. Diga conmigo, espíritu de Mamón. Ahora diga, principado de Mamón. Ahí está, donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Por eso que el tema, hermano, de esto del dinero tergiversado, Jesús lo vio en el templo. Cuando vio clarito, la Biblia dice, cuando Jesús entró al templo, vio a los cambistas, pregunta, vio a los cambistas, a los mercaderes, perdón, ¿estaban fuera o dentro del templo? Digan amigo, digan, ajá. Estaban adentro del templo, no estaban afuera. Si Jesús, gracias a Dios que Jesús no viene a hacer esto, pero si viniera, uy. ¿Jesús con qué entró, dice la Biblia? ¿Ah? Con un látigo, hermano. Y dice que revolcó las mesas, los cambistas, hermano, volcó todo, las palomas, todo, y con el látigo empezó a golpear con un celo santo. Y Jesús, viendo a esa generación de mercaderes que estaban dentro del templo cambiando plata, cambiando dólar, real, euro, qué sé yo, adentro del templo, hermano. Vendiendo dentro del templo, Jesús, indignado con celo santo, dijo, vosotros habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de... Ahí está, cueva de ladrones. ¿Qué son el movimiento apostólico para mí? Son cuevas de ladrones, lo digo así con mayúscula. Cueva de ladrones, ¿por qué? Porque Dios no te llamó a ti a pedirle plata a la congregación. Sí, que tu congregación cumpla con su diezmo y ofrenda como es bíblico, pero no a hacer mensajes y mensajes enfatizando el tema del dinero al Dios Mamón. Eso no es bíblico, porque Jesús nunca lo enseñó, ni los apóstoles nunca enseñaron ese mensaje. Aló, gracias por su amén. Ahí está. Habéis convertido. También dijimos la clase pasada que las 7 iglesias que el Espíritu Santo le revela a Juan representan los estados de la iglesia del tiempo actual. Y dijimos que en la iglesia de Tiatira ya había problemas con la profecía, porque había una mujer llamada Jezabel que se dice profetiza y estaba engañando a toda la congregación. Significa que en este tiempo Jezabel está dentro de las iglesias también con el tema que dice el Señor, me dijo el Señor que te dijera esto. Y también dijimos que la última iglesia de la Odisea, dice, el Espíritu Santo le dijo a ese líder de pastor, le dijo a esa congregación, tú, la Odisea, la opinión del pueblo, habían dejado a Jesús afuera. Ahí en Apocalipsis 3:20 dice que Jesús estaba afuera golpeando la puerta, no estaba dentro, lo tenían afuera. ¿Por qué? Porque su mensaje no era Cristo, su profecía no era Cristo, su profecía era riqueza, porque ahí en Apocalipsis 3:10 dice, tú dices que eres rica, ahí está clarito, y que de nada tienes necesidad. Wow. Si tú eres rico y de nada tienes necesidad, ¿será que vas a buscar a Cristo? Aló. Si tú eres rico, tienes chequera todo, ¿será que vas a querer buscar a Cristo con pasión, con adoración? Difícil. No digo que no, pero difícil va a ser. Porque cuando Dios llamó al joven, el joven rico dijo, he guardado los mandamientos de mi juventud, pero una cosa te falta, le dijo Jesús. Anda y vende y reparte todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué dice la Biblia? Que el joven le siguió. Never in the world. No le siguió, se fue, porque su corazón estaba atado a la riqueza. La iglesia de la Odisea, una iglesia próspera como las de ahora, tenía su propio apostolado dentro, la opinión del Laos, la opinión del pueblo, no era la opinión de Dios, la opinión de los sacerdotes, la opinión del apóstol, ahí estaba. Tú dices que eres rica,
y que de nada, pero yo te digo que eres miserable, eres desnuda. Uy, tremenda sentencia. Arrepiéntete, unge tu ojo con colirio para que veas. Wow. Tan cegados estaban que creían que por ser próspera, por ser rica, se creían que estaban bendecidas por Dios. Y no, Dios les manda la sentencia. Arrepiéntete. O si no, yo quitaré mi candelabro, quitaré mi presencia. Wow. Aló. Tremendo, ¿no? Sigamos. Tremendo. Entonces, estos profetas y apóstoles han dicho tremendas palabras, como por ejemplo, se las leo. Miren lo que dijo el señor Ronnie Chávez, hablando ya como esto es la palabra de un apóstol de este tiempo, es la palabra como palabra de Dios. Y la Biblia dice, el profeta hable y la iglesia, ¿qué dice? Juzgue. O sea que tú puedes juzgar lo que está hablando el profeta, porque la Biblia dice que si el profeta dijo un acontecimiento y no se cumple, el tan es mentiroso y falso. Por ejemplo, me dio tanta risa que para el mundial que terminó, hay un video en YouTube que habla el apóstol Guillermo Maldonado y le habla al jugador de Colombia que no jugó, ese que hacía goles. ¿Cómo se llama? Falcao. ¿Y sabe lo que le dice? Le dice así: Falcao, yo tuve un sueño contigo. El video está en YouTube, lo puedes ver. Y ahí tú puedes ver cómo se usa la palabra de Dios para macanada. No sé si la palabra macanada la conocen en otros países. Y dijo el pastor, apóstol Guillermo Maldonado, le dice: mira, Falcao, yo no te conozco, pero supe que eres cristiano, y el Señor te dice que ahora mismo el Señor te sana. Pon tu mano ahí en tu rodilla y vas a empezar a sentir un calor. Siente calor. Y ese calor que estás sintiendo ahora es porque tu rodilla está totalmente sana, para que puedas jugar en Mundial de Brasil. Recibe sanidad ahora. Bueno, ¿jugó Falcao por Colombia? ¿Y por qué no jugó? Entonces falló la oración del apóstol Guillermo Maldonado. Entonces, si falló y profetizó, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Un falso o verdadero profeta? Sí. Correcto, correcto. Hay un video muy bueno, gracias Cristian por lo que estás diciendo, porque me trajo a luz algo. En YouTube hay un video muy bueno de una mujer que está cuando Cash Lucra, perdón, me equivoco, discúlpenme, me equivoco. Cash Luna empieza como a hipnotizar a su congregación, porque así lo hace, porque él hace así. Los que están allá, arriba, ahora recibe. Y todos empiezan a caer de espalda, hermano. Este video está ahí en YouTube, si no es cosa mía. Todos, ahora más, y se empiezan a caer todos. Entonces, como todos son robots y todos le adoran a él, por supuesto que tienen que caer todos, porque son robots de él. Y una persona que Cash Luna se acercó y le puso la mano sobre una mujer, y la mujer se ve el video que lo miraba así, pero con un celo santo de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo la mujer? A mí no me vas a hipnotizar. Y se enojó tanto con esa mujer que al final, hermano, la empezó la quería liberar todo. Y la mujer así siempre dijo: perdóneme, pero yo, dice, a mí tú no me vas a hipnotizar. Porque dice, la mujer le da a entender que aquí no es tema de mental, a mí no me vas a hipnotizar. Le da a entender de que él manipula a la gente mentalmente y a mí no me vas a manipular mentalmente. Lo dejó hablar, marcando ocupado. Terminó su mensaje y empezó a ir en contra de la mujer, empezó a hablar y toda la gente le aplaudía porque él se hizo el grande ahí. Guillermo Maldonado condenó a todas las iglesias, porque la iglesia de él, donde se manifiesta Dios, y las demás iglesias son todas iglesias pobres, donde no hay manifestación del Espíritu, donde su iglesia, la verdadera iglesia, y las demás iglesias son todas iglesias donde no hay nada, donde no pasa nada. Bueno, mire lo que dijo el señor Ronnie Chávez. Atención, el señor Ronnie Chávez dice, en palabras textuales, esto no está ahí en el material, pero lo escribí nomás yo aparte nomás. Acá tengo una página, pero te lo voy a dar después, ¿ok? Dice así: el apóstol y su unción, dice él, acercan el juicio y la justicia de Dios a la iglesia y a las naciones. Repito, el señor Ronnie Chávez dice: el apóstol y su unción acercan el juicio y la justicia de Dios a la iglesia y a las naciones como verdaderos jueces de Dios.
son levantados para traer y establecer sentencias y veredictos. O sea que son dioses, porque sentencia, veredicto. Uy, hermano, qué terrible. Y miren lo que dice, y sí, añade, su amigo que es Hans Peter, avalando lo que él dice en su libro, dice, la iglesia tendrá la necesidad de usar la fuerza física para juzgar, sentenciar y ejecutar juicios, incluida la pena de muerte en sus disidentes. Che, Dios, esto nos están condenando a todos, hermano. Claro, o sea que si un apóstol él tiene la potestad por Dios de sentenciar, asesinar, mandar a la cárcel. Mira, hermano, ¿es el mensaje de Cristo? ¿Acaso Jesús nos dijo, pon tu mejilla a izquierda y la derecha también? Si tu enemigo te pide andar una milla, anda dos con él. Si quieres tu túnica, dale tu capa. ¿Es el mensaje de Cristo? ¿Qué mensaje de juicio están predicando ellos? Esto es una herejía, señores, es una blasfemia de lo que estos hombres están diciendo. Sigo añadiendo, palabras de Ronnie Chávez, dice así. Otra vez Ronnie Chávez en uno de sus mensajes dice que los apóstoles son arquitectos espirituales y son ungidos para supervisar la construcción de Dios. A ellos les concierne diseñar, estructurar y formar en la iglesia. O sea que los apóstoles ahora tienen que poner otro fundamento que el que puso Cristo, porque ellos son los diseñadores. Y aquí esto me huele a masonería. Dice, son arquitectos espirituales. ¿Acaso la masonería no habla del arquitecto del universo? ¿Eh? Y si una reforma del espíritu llega, les toca entonces rediseñar y reestructurar la iglesia, hermano. La iglesia no puede ser estructurada ni reestructurada. La iglesia ya fue fundada por Cristo. Nadie puede poner otro fundamento en el cual ha sido puesto, que es Jesucristo, dice el apóstol Pablo. O sea que estos apóstoles tienen el derecho de crear iglesias, reedificarlas, meter nuevas doctrinas, hacer de todo, hermano. ¿Qué se cree esta gente? Esto es algo satánico, esto es algo diabólico. La Biblia dice que Pablo, cuando habla de los apóstoles fraudulentos, en el capítulo 11, en el capítulo 12, siguiendo el contexto, dice, y Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Ahí están los apóstoles. Entonces, si Ronnie Chávez dice esto, que la iglesia, que la unción apostólica va a diseñar, estructurar y formar la iglesia, aquí vemos los nuevos papas de la iglesia evangélica. Los vicarios apóstoles, que pueden decretar, sentenciar, reedificar, reestructurar. Si ya el canon fue cerrado. Pablo dice que tenemos la palabra más segura, en el cual hacemos bien con estar atentos. El único que puede traer juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo, porque Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, os recordará. ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que construye? El Espíritu Santo y no un hombre. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. 1 Corintios 3:11, escucha el señor Ronnie Chávez, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el que reedifica? ¿Quién es el que establece? ¿Un hombre? No. 1 Pedro 5:10 dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. 1, 2, afirme. 3, fortalezca. 4, establezca. ¿Quién es el que hace? El Espíritu Santo y no el hombre. Pero ahí están los tontos que siguen a estos falsos apóstoles. Seguimos en la hoja. ¿Qué dice la palabra apóstol en su hoja? ¿Qué significa la palabra apóstol? Veamos, para desenmascarar este movimiento apostólico. Ahí en la hoja número 1. ¿Están conmigo? En estos últimos tiempos hemos visto que se usa mucho el término apóstol. Este apóstol, en la hoja... Definición de la palabra apóstol. Ahí está. Veamos ahora
La definición de la palabra apóstol. Ahora, hay un pasaje muy lindo ahí que en 2 de Pedro 1:19 que está arriba, la definición dice, tenemos también la palabra profética más segura, más segura. La palabra profética, diga conmigo, está sellada. La Biblia, esto que está acá, es la palabra profética que ya está sellada. Contiene toda nuestra salvación, todo el bien, nuestro pasado, nuestro presente. Aquí está la palabra profética. Y quiero poner un piso sobre esto. Pero antes de poner el piso, leamos primero lo que dice acá. Para enfocar este tema, es necesario primero analizar los diferentes usos de la palabra griega apóstolos. 1. El término se deriva del verbo apostello, que significa simplemente enviar. Diga conmigo, enviar. Mire qué simple. Apóstol es una persona que es enviada. Por eso, el sentido más general de apóstolos, como en Juan 13:16, es cualquier persona enviada en cualquier misión, recadero o mandadero. Entonces, la palabra apóstol es enviar. Nótese que no tiene ninguna connotación de jerarquía eclesiástica, ni liderazgo. Un enviado. ¿Me explico? Como se usa ahora que un apóstol es un jerarca nazi. 2. El segundo aspecto más específico de este sentido ocurre en 2 Corintios 8:23 y en Filipenses 2:25, cuando mencionan los mensajeros de las iglesias, apostoloi, ekesión en griego, como delegados comisionados por las congregaciones para alguna tarea. Tercero, en tercer lugar, la palabra significa misionero, que es equivalente al latín del verbo misi, enviar. En este sentido, Jesucristo es el misionero enviado por Dios, y apóstol también en Hebreos 3:1. Ahora, atención con esto. Cuando se hace la traducción al español, siguió como los enviados como apóstol. Y esto es importante destacar. ¿Por qué? Porque nótese que dice, dados estos diversos sentidos de la palabra apóstol, es necesario en cada texto bíblico determinar cuál de ellos se está empleando. Serios problemas resultan cuando se confunde un sentido con el otro. Los apóstoles de hoy toman pasajes donde el término significa misionero y no apóstol. ¿Se entendió? Usan pasajes donde el versículo dice misionero, enviado, pero no está diciendo que es un apóstol. Y ahí está la confusión. Pero los aplican en el otro sentido y quieren atribuirse los títulos y autoridades de los 12 y de Pablo. La Iglesia Católica hace algo parecido con su sucesión apostólica a través de los siglos, pero como veremos según el Nuevo Testamento, los apóstoles no tienen sucesores. Diga conmigo fuertemente, los apóstoles no tienen sucesores. Por definición, el cargo de apóstol terminó al morir sus primeros representantes. El Nuevo Testamento habla de una sucesión de testigos de la tradición apostólica. 1 Timoteo 6:20, 2 Timoteo 1:14. Testigos de qué? De la tradición apostólica. Eso sí que habla la Biblia, pero no habla de una sucesión de apóstoles. Y voy a explicar por qué. Apóstoles fueron los hombres directamente comisionados por el Señor para predicar la palabra y plantar iglesias. Eran hombres que habían visto a Cristo resucitado, Hechos 1:22. O sea, los apóstoles, los 12 apóstoles, fueron comisionados con un propósito grande de establecer la iglesia. Por eso que en Efesios 4:11, cuando Pablo dice a unos constituyó a apóstoles, a otros profetas, el contexto del capítulo 1 al 2 y al 4 está hablando cómo comenzó la iglesia, que empezó con apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Y ese pasaje se está refiriendo a cómo comenzó los inicios de la iglesia, cómo Dios estableció la iglesia con 12 discípulos. Pero no habla de una sucesión apostólica. ¿Me estoy explicando? Seguimos. Dice, tenían poder. Apóstoles fueron los hombres, repito, directamente comisionados por el Señor para predicar la palabra y plantar la iglesia. Por lo tanto, ningún apóstol de ahora ha sido comisionado directamente por Jesucristo. Y para ser apóstol tenía que ser comisionado directamente por Jesucristo. Tenía que haber visto cara a cara a Jesús y tenía que haber visto la resurrección. Es decir, tenía que haber visto a Cristo resucitado. ¿El apóstol Ronnie Chávez vio a Cristo resucitado? A lo mejor lo vio en sueño.
pero corporalmente mejor no creo que lo haya visto. Eran hombres que habían visto a Cristo resucitado, Hechos 1:22. ¿Por qué decimos esto? Vaya a la Biblia, mire lo que dice Hechos 1, cuando eligieron a Matías, mire lo que los discípulos dicen. Leo, cuando los discípulos quisieron restaurar el apostolado de los 12, porque Judas había traicionado a Cristo y faltaba uno, que dicho sea de paso, muchos teólogos dicen que fue una decisión netamente carnal, porque el que tenía que haber ocupado el puesto ahí no era ni Matías, sino que era el apóstol Pablo. Ellos se anticiparon porque dice que echaron suerte. No habló Dios. Por eso que después tú no encuentras, por ejemplo, cuando muere Jacobo, uno de los apóstoles, ya no hay, no nombran a otro. No hay sucesión. Miren lo que dice. Leamos, Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan, vamos a leer el 21 para que sepan cómo Pedro dice que hay que levantar un nuevo apóstol para que reemplace a Judas. Y en Hechos 1:21 dice, es necesario pues que de estos hombres que hayan estado juntos con nosotros, aquí están dando los requisitos de quién podía ser un apóstol en reemplazo. Tenía que haber estado con ellos. Guillermo Maldonado estuvo con los 12 discípulos de Jesús. Casi Luna estuvo con los discípulos, fue parte de los discípulos de Jesús. ¿O se reencarnó Juan en Casi Luna? Dice, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Miren lo que dice el 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que haber sido testigo, haber andado con Cristo, y hasta que esta persona que iban a elegir apóstol tenía que haber visto cómo Jesús ascendió a los cielos. Aló. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Y orando y dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Y ahí en el 26 dice, y echaron suertes. Echaron suertes, muchos dicen, ¿cómo? Mira aquí pasó a ser la suerte. Este era el Tupín Urín, que era un mecanismo que tenían los sacerdotes hebreos para, como Dios se comunicaba a través de, era como una especie de, ¿cómo explicarlo? De unas cajitas donde había como una especie de un sí, un no, para que me puedan entender más o menos, el Tupín Urín. Y Dios se manifestaba muchas veces así para hacer su voluntad, que dicho sea de paso, esta tradición después con Jesús, que quedó abolida por supuesto, pero aquí la están usando. ¿Por qué? Porque el verdadero sucesor tenía que haber sido Pablo y no Matías. ¿Ok? Ahora, sí. Sí, vamos a llegar allá, vamos allá, ahí está la hoja. Bueno, entonces, aquí echamos por tierra que no hay sucesión de apóstoles. ¿Dónde quedamos? En la hoja. Entonces, los apóstoles que se hacen referencia en este pasaje en 4:11, ¿ya? Denotan solo a aquellos que fueron apóstoles después de la ascensión de Cristo. Y se refiere única y exclusivamente a hombres que Dios llamó para levantar su iglesia, por supuesto, y establecer fundamentos de la doctrina. Es muy significativo que tanto los 12 como Pablo explican los mismos requisitos básicos para el apostolado. Lo explican los apóstoles y Pablo también explica los requisitos para ser apóstol. Solo pueden ser apóstoles los que habían visto a Cristo en su cuerpo resucitado y habían sido comisionados personalmente por él para ser testigos de su vida y resurrección. De estos, el último fue el apóstol Pablo. Los apóstoles cumplieron una función histórica. Obviamente nadie que no sea del primer siglo puede ser testigo ocular de lo que nunca presenció. Seguimos. Explicación teológica de Efesios 4:11. Esto está interesante porque se usa el capítulo de 4 de Efesios 11 para ratificar el apostolado. Y veamos, frente a estas enseñanzas bíblicas muy claras, el mal llamado movimiento apostólico apela sin interpretación cuidadosa a unos pocos textos fuera de contexto para avalar su movimiento falso apostólico. El versículo principal en Efesios 4:11, tomado fuera de contexto para revalidar el falso movimiento. Ejemplo, el pasaje completo es una cita modificada del Salmo 68:18, que esto es muy interesante,
O sea que Efesios 4:11, Pablo le enseña y retoma y saca un pasaje de Salmo 68:18 con instrucción y conclusión. Ejemplo, Efesios 4:11, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero de las partes más bajas de la tierra. Estoy leyendo Efesios 4:11. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El tema de Efesios 4, 7 y 16 es muy interesante destacar, porque habla de la unidad de la iglesia, cómo comenzó la iglesia y cómo los dones son para la unificación, ¿no es cierto?, y edificación del cuerpo de Cristo. Por eso que dice, diversidad de dones, todo orientado hacia el crecimiento del cuerpo. Efesios 4, 13 y 16. Nótese que dice que es para el crecimiento del cuerpo, no para una jerarquía apostólica. El contexto es, no te habla de una jerarquía apostólica como se usa hoy, sino que se habla sobre la unidad, sobre la edificación de la iglesia, cómo comenzó la iglesia. De eso está tratando este pasaje. Pablo introduce este tema con una cita del Salmo 68, como decíamos, uno de los salmos más difíciles y complicados para algunos. Pero el tema central de ese salmo está claro. Dios, Pablo está enseñando a través del Salmo 68, Dios es un poderoso guerrero, 68-35 Salmo, que en diversos momentos ha descendido a la tierra para liberar a su pueblo, Salmo 68, 11, 14. Y después de su triunfo, sube al monte Sión o al cielo, llevando cautiva la cautividad, según Salmo 68, 15. Y reparte el botín entre su pueblo. Pablo adapta la cita en varias formas, especialmente cambiando tomaste dones, Salmo 68, 18. Dio dones, para explicar la cita a la ascensión de Cristo y a la venida del Espíritu Santo, repartiendo sus dones a la iglesia. A eso se refiere. Al volver al cielo, el Cristo vencedor repartió el botín entre su pueblo. Por eso que Pablo toma el Salmo 68. Y es correcto. Ahora, el verbo constituyó de Efesios 4:11 es edoquén, dio. Es un pretérito puntiliar que describe algo que Cristo hizo cuando ascendió. No que va a hacer. Conforme también al modelo del Salmo 68. No dice absolutamente nada sobre el futuro. Si Cristo seguiría dando apóstoles a la iglesia hasta su segunda venida, como podrían haber sugerido otros tiempos verbales, sino más bien como fue ya puesto el fundamento de la iglesia primitiva. A eso se refiere. ¿Cómo fue puesto el fundamento? Ahora, nótese lo que dice, y atención con esto. Página 3. Nótese lo que dice el comentario, uno de los mayores comentarios más leídos por la iglesia evangélica. Atención, pastores, porque este comentario, que yo me tomé el tiempo de sacar esta cita y ponerlo acá en su hoja, es el comentario llamado Matthew Henry, uno de los más leídos y usados por los pastores y líderes de la iglesia evangélica a nivel mundial. Muy respetado es este comentarista Matthew Henry. Dice él, refiriéndose a Efesios 4:11. Los versículos del 11 y 12 de Efesios, capítulo 4, nos presentan los ministerios fundados por Cristo. 1. Compárese, dice ahí él, 1 Corintios 12:5. Para el mantenimiento y el progreso de la unidad eclesial. Tales versículos dicen así, a la letra. Y el mismo Cristo, al empalmar con el versículo 8, ya que los versículos 9 y 10 forman un inciso parentético, dio a la iglesia los unos apóstoles, los otros profetas, los otros evangelistas, los otros pastores y maestros, en orden a la capacitación de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Varios detalles requieren aquí, dice Matthew Henry, un análisis especial a causa de tantas traducciones defectuosas, debido a esto en gran parte a toda clase de perjuicios. Y mire cómo él sigue añadiendo y enseñando, según el comentario de Matthew Henry. Lo primero, dice él, que debe notarse es que el término directo del verbo dio, son los unos apóstoles, etc., indica claramente que eso es lo que Cristo dio, no a quienes lo dio, ya que entonces sería dativo ahí el verbo.
¿A quién dio Cristo los apóstoles, etcétera? Evidentemente a la iglesia, a su iglesia, de la cual es el único Señor. Como dice Watchman Nee, el Espíritu da dones a los hombres, Cristo da hombres a su iglesia. ¿Se está entendiendo el concepto? Pero aún él lo aclara más todavía. No puede traducirse, le dio el ser apóstoles, etcétera. Mucho menos constituyó como sobre una plataforma a unos apóstoles. Ni siquiera vemos aquí el verbo colocar de Juan 15:16. No se trata pues de una posición de dominio y de honor, sino de siervo. Pero aquí se pone más buena la cosa. Y miren lo que Matthew Henry sigue diciendo sobre los apóstoles y profetas. Matthew Henry, en el comentario Matthew Henry, dice, se nombran aquí 4 ministerios, 2 de función y otros 2 de continuación. Matthew Henry dice, los apóstoles y profetas son ministerios los apóstoles y profetas son ministerios de fundación. Es decir, él enseña que los apóstoles y profetas fueron los ministerios que fundaron la iglesia, pero que no tienen sucesión. Lo aclara y lo explica. Efesios 2:20. Porque sobre el mensaje que ellos proclamaron fue edificada la iglesia. Estos ministerios no tienen sucesores. Y la pregunta es, ¿por qué no tienen sucesores? Porque está claro, hermano, que los apóstoles fueron los únicos que fueron usados con señales, con prodigios. Ellos fueron profetas. Hermano, ellos sufrieron por la causa de Cristo. O sea que fue un ministerio especial para ese tiempo y sobre esos 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios los protegió con su poder, les dio los dones. Este ministerio empieza cuando cae la presencia del Espíritu Santo. Porque si no hubiese sido así, jamás hubiesen podido soportar ser comidos por los leones. Soportar ser crucificados como Cristo en la cruz. O sea, este ministerio profético apostólico solamente se dio en los 12. Por eso que Juan ve a los nombres de los 12 apóstoles en las puertas de Jerusalén. No dice ahí el nombre de Guillermo Maldonado en una de las puertas de Ronnie Chávez en las puertas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque están los dos. Juan ve a los 12 tribus de Israel y ve a 12 ancianos, a 24 ancianos, 12 que son las tribus de Israel y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. No hay sucesión apostólica ni profética. Sí, el don de profecía, sí, porque Pablo lo enseña. Pero profeta es una cosa y don de profecía es otra cosa, que también lo vamos a investigar. ¿Están cansados? ¿Están cansados? Bueno, qué bueno. Ahora, miren lo que dice Matthew Henry sobre los evangelistas, maestros y pastores. Dice, los evangelistas son los predicadores del evangelio que marchan en vanguardia, roturando el campo y sembrando la semilla. Esos son los evangelistas. Los pastores y maestros son los encargados de edificar, de hacer crecer en la fe y en la conducta cristiana las congregaciones ya formadas por los predicadores del evangelio. El hecho de que los pastores y maestros vayan unidos por un mismo artículo determinativo da a entender que una misma persona ha de ejercer ambos ministerios, pues el pasto es la buena doctrina, según 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:9. Sin embargo, en Romanos 12:7 y en Timoteo 5:17 parecen dichos ministerios en manos de distintas personas, lo cual indica que aun cuando todos los pastores han de ser competentes para enseñar, hay líderes particularmente equipados para la enseñanza, como el pastor Cubillo. Aleluya. Para enseñanza, mientras otros destacan por sus dotes de gobierno y son especialmente dignos de doble honor los que ejercen ambas funciones. Amén. De otros pasajes, como hemos visto, queda evidente que el apostolado no puede haber continuado después de morir los últimos testigos presenciales. En cambio, otros pasajes dejan claro que el don de profecía y la falsa profecía continuarán en la iglesia. Al ascender, Cristo dio un don que era de una vez para siempre a los apóstoles y otro que había de seguir hasta la venida, que es el don de la profecía. El llamado apostólico corresponde a su origen, el encargo de Shaliat, que no era transmisible.
no era transmisible. O sea que bíblicamente no existe la sucesión apostólica. ¿Qué me dicen ustedes? Entonces, ¿por qué ahora se habla de congreso apostólico? ¿Por qué hay un levantamiento? ¿Por qué simplemente es algo de hombres? Doctrina de hombres. No es bíblico. Lo acabamos de ver. Ahora, estos hombres, voy a resumir esto porque estos hombres viajaban, hermanos, fueron sacrificados. O sea, los 2 apóstoles fueron especiales y para ellos, ¿no es cierto? Dios les dio este poder, justamente porque gracias a ellos, hermanos, nosotros tenemos la doctrina. Gracias a ellos, en torno a ellos, escuche bien, se formó el canon del Nuevo Testamento. Por eso que son tan importantes estos 12. Repito, gracias a ellos se formó el canon. Gracias a ellos se expandió el evangelio. Gracias a ellos se mostró un Dios real, un Dios vivo. Por eso la importancia de los 12 apóstoles. Y de ahí se cerró eso. Amén. Ahora, existe el don de profecía. Claro que existe el don de profecía. Y busquen ahí donde dice apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. ¿Ok? Apóstoles y profetas. ¿Ok? En 1 Corintios 2:22 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, terceros maestros. Esa declaración no solo añade peso a la idea del llamamiento divino, sino también al orden cronológico de importancia. Primeramente, luego lo tercero. Y en la constitución que Dios hace de estos hombres dotados en la iglesia como dádivas para su crecimiento. Como ya dijimos ya. ¿Ok? Eso ya lo dimos ya. Acá está. Busquen ahí donde el título donde dice, el último de los apóstoles del Nuevo Testamento fue Pablo. ¿Por qué fue Pablo? Después de su resurrección, Jesucristo se le apareció a más de 500 personas, siendo Pablo el testigo ocular que recibió la última aparición de Jesús cuando iba en camino a Damasco. Es por esta razón que Pablo se clasifica a sí mismo como un abortivo de Jesucristo. 1 Corintios 15:8. Abortivo de original griego es ektroma. Es una connotación que se refiere al último de los apóstoles. Ahí está. Yo como abortivo se me apareció a mí. Entonces aquí queda sentado que el último de los apóstoles, ¿quién fue? Pablo. Pablo claramente nos indica que después de él no hay más apóstoles llamados por Jesucristo, porque como dice el texto, él mismo vino a ser el último de todos. Ahí está, el último de todos. Ahí está. Y aquellos que osadamente pretendieron ser apóstoles sin tener el directo llamado de Jesús, fueron clasificados como fraudulentos, disfrazados de apóstoles, como dice 2 Corintios 11:13. Ahí está. Por eso que las cualidades, y repito esto para que la gente entienda de una vez por todas, las cualidades requeridas para el apostolado, las cualidades requeridas para ese apostolado eran haber sido seleccionados directamente por Cristo y haber sido testigos oculares de la resurrección de Cristo, según Hechos 1:22 y Marcos 13:13. Hechos 1:22 al 24. Pablo fue el último en cumplir esos requisitos, Romanos 1:1. Por lo tanto, no es posible, como algunos alegan, que existan apóstoles en la iglesia de hoy. Abajo, sáltense ahí. Para ser apóstol se tenían que tener 2 grandes cualificaciones. La primera era haber conocido a Jesús personalmente. Cuando Pablo insiste en sus propios derechos en vista de la oposición que se hacía a Corinto, afirma, él dice, está reconociendo su derecho como apóstol, y dice, ¿es que yo no soy un apóstol? ¿En qué no he visto a Jesús nuestro Señor? 1 Corintios 9:1. La segunda, un apóstol tenía que ser un testigo de la resurrección del Señor. Cuando los 11 se reunieron para elegir al que había de tomar el puesto que dejó vacante Judas, el traidor se decía que tenía que ser uno que hubiera sido de la compañía durante todo el ministerio de Jesús. Ahí está. Ahora, avancen abajito para terminar acá, con el tema de los profetas, que está bien interesante esto porque tenemos que terminar y aguántenme un momentito porque esto es muy importante, porque ve que ahora se habla mucho de los apóstoles, profetas y los profetas, y vamos a ver el tema de los profetas ahora, ¿ok? Según bíblicamente. Los falsos profetas.
El último de los profetas fue Juan el Bautista. Ahora, atención con lo que voy a decir, que es muy importante. Los apóstoles y los profetas fueron los que cimentaron, porque Hechos de los Apóstoles dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, por ejemplo. Y la Biblia declara que habían profetas, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, que eran reconocidos como profetas. Ok, pero nótese que todo esto, como el pasaje de Efesios 4:11, todo está en el contexto donde todavía no estaba el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Entonces, por eso que Pablo dice, prefiero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque resulta que el canon todavía no estaba hecho. Y Dios todavía seguía usando a esa generación de profetas y apóstoles para extender su reino. ¿Me explico? Pero luego el canon se cerró. Y por eso es que ahora tenemos la palabra profética más segura. Es decir, usted se constituye un profeta cuando está hablando de la venida de Cristo. ¡Aló! Usted, cuando le da una palabra de exhortación a alguien, está usando la palabra de la profecía. Porque aquí les doy la revelación. Porque, anote este pasaje, porque el que se dice ser profeta o profetiza, tiene que saber una cosa, que la iglesia primitiva, cuando vio que se levantaron profetas, los profetas tenían que sujetarse a la doctrina de los apóstoles y tenían que comunicar solamente el mensaje de Cristo, no hacer mensajes personales, porque Pablo dice que la profecía no es de interpretación privada o personal. Y la respuesta la tenemos en Apocalipsis 19:10. ¿Qué dice Apocalipsis 19:10? Lo voy a leer. Que habla de la profecía. En Apocalipsis 19:10 encontramos lo siguiente. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que Pablo, cuando le escribe a los Corintios, pone un orden, porque había un zarambí, hermano, de gente que profetizaba. De hecho, gente que le dio más prioridad a los dones del espíritu que de predicar la palabra. Por eso que Pablo le escribe a los Corintios, porque había un desorden ministerial en cuanto a que la gente solamente quería hablar en lengua, que solamente quería echar fuera demonios, que solamente quería dar profecía. Había un tremendo desastre, hermano, en la iglesia de Corinto, y Pablo pone un orden. Por eso que en el mismo capítulo 12 dice que la profecía es para edificar, consolar y exhortar. ¿Me explico? Y que el espíritu de la profecía, ¿cómo se llama? Es proclamar el testimonio de Cristo. No es para decir, el Señor me dijo que me diera el auto, el Señor te dice que esto. No, cuando te digan así, dígale usted, no, el Señor ya me dijo, ya me lo dijo todo, aquí está. El Señor ya me dice que tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando alguien te dice, el Señor me dijo, el Señor te dice, no le haga caso, hermano. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo dijo todo, aquí está la palabra. Pablo no tenía el canon, nosotros tenemos el canon de la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura. Exhortar, edificar y consolar. 1 Corintios capítulo 12. Ese es el propósito de la profecía, del don de profecía. Porque el sistema profético, como el profeta terminó, no hay sucesión. Solamente el don de profecía. Y Pablo dice en el capítulo 12, dice, yo les muestro un camino mejor. Pablo dice, ordena que si va a hablar en lengua, hable por testigo. Pablo dice, yo hablo lengua más que todos ustedes. ¿Por qué le están dando tanto énfasis a las lenguas? Por eso es que los pentecostales, ortodoxos, sobreenfatizan todo lo que es hablar en lengua. Por eso que ellos cuando usted va, usted encuentra zarambí en su iglesia. Ahora, no digo que está mal, pero sobreenfatizan, tiene que haber un equilibrio, un orden, porque Pablo dice, hágase todo en orden y decentemente. Pablo dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo y habla con Dios. Pablo dice, prefiero hablar 3 palabras que me entiendan, porque hablar en lengua, hermano, solamente la persona se edificaba con Dios. Pablo dice al final, pero yo muestro un camino mejor, porque habían dejado lo principal. Se habían preocupado de hablar en lengua, de poner las manos sobre los enfermos, se sobreenfatizó el tema de los dones, como también le pasó a Tertuliano, uno de los padres de la iglesia. Demasiado se enfatizó sobre el tema de los dones. Por ejemplo, hoy encontramos que demasiado se sobreenfatiza las caídas de espalda. Vení acá.
Todos los apóstoles, sí o sí, tienen que hacer caer a un pastor cuando es invitado a su iglesia. Recibe poder, cáete de espalda. ¡Bum! Y algunos dicen, ahí está, recibe poder. Y parece que vieron mucho eso de Dragon Ball, hermano. Porque dice, la esfera de poder. ¡Chum! ¡Pah! Le pasa. Se sobreenfatiza más en las caídas, en el recibe el soplo, se sobreenfatiza más en los pactos de pactar dinero, se sobreenfatiza más en la opulencia, en la exaltación del profeta Acaz Luna. Y yo no, lo dijo mi apóstol, se sobreenfatiza eso y no se está sobreenfatizando lo principal, que es el testimonio de la profecía, es el testimonio de Cristo, el que tiene que ser levantado en las naciones. El mensaje de Cristo. Eso es lo que se sobreenfatizaba a la iglesia primitiva. Los apóstoles, ¿de qué hablaban? Pablo dice, yo fui llamado, solamente hablo sobre al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Ese era el mensaje de Pablo. No había un mensaje de prosperidad. El mensaje de la iglesia primitiva era el mensaje de Jesucristo, a este crucificado, pero a este también Dios lo levantó de los muertos, como Pedro enseñó ahí en Pentecostés. Wow. Bueno, por eso que los falsos profetas, y mire, terminamos con esto, vamos allá. Los falsos profetas. Por eso que tenemos la palabra profética más segura ahora. Usted no necesita que ningún profeta le diga, así dice el Señor, cuando Dios ya lo dijo todo para su vida, en su palabra. Es ahí donde está su pasado, su presente y su futuro. Por eso que 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora miren lo que dice ahí en su hojita. Dice, ¿profetas para profetizar qué? ¿Acaso la verdad de Dios? Porque aquí tenemos la verdad de Dios. Imposible. La verdad ya fue dada una vez a los santos. Aquí está, toda la verdad de Dios. ¿Acaso será para que los creyentes conozcan la voluntad de Dios, que Dios va a levantar un profeta para que te diga? Imposible, porque es algo que cada cristiano obtiene cuando éste obedece y conoce a Dios a través de su palabra. Entonces no necesita nadie que usted le diga, así dice el Señor. No, aquí el Señor ya me lo dijo ya en su palabra. Por eso que en 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y con... Ahí está. 1 Corintios 14:3. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Por qué es el que profetiza? ¿Por qué? Porque los profetas, amados, profetizaban como Pedro. Pedro profetizó. Esto fue lo dicho por el profeta Joel en los postreros tiempos de la palabra de mi espíritu. Pablo le explica a la congregación, a todas las naciones que estaban reunidas en Pentecostés. Y Pablo ahí, él mismo está siendo usado como un profeta, hermano. Está comunicando la palabra. Cuando usted comunica la palabra ahora, de verdad, usted es un profeta. Espiritualmente hablando, amén. ¿Por qué? Porque está enseñando el espíritu de la profecía, el testimonio de Cristo. Y la profecía, el don de profecía, porque el profeta se terminó, el don de profecía es para edificar, consolar y exhortar. Y no es para que te pidan plata y no es para que te extorsionen diciendo, así dice el Señor. Aló. Como dijo Ronnie Chávez, leímos ya que Ronnie Chávez dijo que los profetas, la ola apostólica es levantada para traer juicio, condenación, decreto, cárcel. Seguimos. Por eso que en Hebreo 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cristo fue un apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. Por eso que el que tiene a Cristo en el corazón, ¿no es cierto? La imagen de Cristo en él puede predicar de Cristo, puede ser un maestro, siempre y cuando que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, respalde el don que le va a dar, porque el don no es para exaltación de un pastor, los dones son para la edificación de la iglesia.
no para exaltación de un pastor. ¿Me explico? Por eso es que no encontramos tantos milagros como en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque algunos pastores, por ejemplo, que yo en sí estoy de acuerdo con ellos, enseñan que ese movimiento apostólico con tanto poder no es que se acabó, pero ha disminuido en este tiempo. Porque, por ejemplo, ¿cuántos pastores, el otro día un pastor oraba por su esposa que estaba muriendo y pidió oración a todas las iglesias y recibió una profecía de que su esposa no iba a morir? Pastor famoso, y la esposa murió igual. ¿Cómo tú explicas eso bíblicamente? Gente que ha sido cristiana, que ha muerto de SIDA y han orado por él y han profetizado, no vas a morir, y murió igual. ¿Se acabaron los dones? No. Pero sí te puede decir que el hombre, los pastores, los líderes han hecho abuso del don del Espíritu Santo. Y que simplemente para mí yo creo que el Espíritu Santo está apagado. Porque los mismos iglesias han apagado. Por eso que Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Está apagado. ¿Y por qué lo han apagado? Porque han exaltado más al hombre que al mismo Espíritu Santo. Se ha exaltado más al pastor que sana, al apóstol profeta, que al mismo Espíritu Santo. Se ha hecho una sobreexaltación del hombre y no de la palabra, no del testimonio de la profecía que es Jesucristo. ¿Me explico? Por eso que el Espíritu Santo está encajado ahí. ¿Por qué? Porque mentalmente, emocionalmente se engañan las multitudes, haciéndoles creer que Dios te sanó o que Dios te dice y no pasó nada, hermano. ¿Me explico? Por eso que el Espíritu Santo está encajonado. Y por eso que usted encuentra un avivamiento de todo lo que es esotérico. Usted ve en Discovery Channel un mago que camina en el agua, hermano. Camina en el agua. Después camina al lado del colectivo. Usted ve en Discovery Channel a tremendos magos. ¿De dónde salieron esos magos? Usted ve que en el mundo espiritual, hermano, el hombre le ha rodado la gloria a Dios. El hombre que se cree mago, David Copperfield, que te hace desaparecer un elefante del escenario, hermano. Porque hay un avivamiento de todo lo que es oculto. Y esto es tan potente, hermano, que lo que más ve usted no es tanto avivamiento del Espíritu Santo como sí lo hay, no lo estoy negando, claro que sí. En iglesias humildes, ahí se glorifica el Espíritu Santo. Pero lo que más se ve ahora es avivamiento de todo lo que es hechicería, macumba, umbanda, astrología, masonería, esoterismo, meditación astral. ¿Acaso no? Llame ya, ahí está. En 5 minutos arreglo tu problema matrimonial, en 5 minutos. Te hago un trabajo de brujería y tu problema, te traigo a esa persona a tu lado. Mira, hermano. Por eso que Pablo dice que este es el siglo, atención profetas, que predican sobre que este siglo se va a establecer el gobierno de Dios, que todos los presidentes van a ser evangélicos y que prácticamente como el milenio se establece aquí en la tierra. Never in the world, mentira, negativo. Pablo dice que este siglo es el siglo malo por la operación de los principados, las tinieblas que en ellos están operando. Por eso que usted ve tanta muerte, ve tanta guerra. Y los apóstoles predicando de Alicia en el país de la maravilla, que la iglesia va a entrar en un mover. Hermano, las iglesias son las que más el diablo está sacudiendo. Las iglesias son las que más el diablo está derribando, está dividiendo en este tiempo. Yo no sé por qué dicen eso. Y para terminar, ahí su hoja, abra su ojo ahí. Bueno, dejamos esta acá nomás, ya, suficiente ya. Usted lo lee en la casa después, hay mucho material acá que hemos preparado para usted. Y terminar diciendo, termino con esto. Pablo, después que nombra los dones de profecía, de lengua, ¿sabe qué Pablo le dice? Le aconseja a esta iglesia que sobreenfatizaba, idolatraba todo lo que eran los dones, hermano. Yo os muestro un camino mejor y más excelente. ¿Qué es lo que tienen que procurar las iglesias que se llaman apostólicas? ¿Cuál dice Pablo? Te lo voy a leer para terminar, yo te lo leo. En 1 Corintios 13, Pablo les muestra un camino mejor y excelente. Y Pablo les dice, después que le nombró a 1 Corintios 12, donde le habla de los dones, profecía, todo, dice, yo os muestro un camino más y mejor y excelente. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, mire, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, nótese que dice, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, revelaciones, y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, milagros, y no tengo amor,
Wow. Y si repartiese ese apóstol todos sus bienes, que difícil que lo haga, ¿no es cierto? Para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán. Nótese que dice que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Por eso que termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es, ¿cuál es el consejo que da Pablo? No busquen tanta profecía, no hablen tanto en lengua, empápense del carácter del amor ágape de Cristo. Sean como Cristo. Amén. Tengan este carácter. Wow. Si sobreenfatizamos esto, que es el verdadero mensaje de la cruz, de lo que Cristo hizo por nosotros, el amor es sufrido. Y ellos te dicen, pare de sufrir. Dios no te llamó a sufrir, pero la Biblia dice el amor es sufrido. Están contradiciendo lo que dice la Biblia. 2 Corintios 4:17 dice, esta leve tribulación momentánea es porque Dios está poniendo un mayor y más excelente peso de gloria. No entienden que el sufrimiento de Cristo es el asiento del trono de Dios, porque en su sufrimiento demostró ese amor inefable que Él dio para todos nosotros. Porque en ese amor sufrido demuestra la gracia, la misericordia que Dios tuvo para un pecador, para un asesino, para un delincuente. Ese es el evangelio de Cristo, el amor que Pablo está predicando, no las profecías, no las lenguas, que todo eso se acabará, pero el que va a permanecer va a ser el amor de Dios en nuestros corazones. Eso hay que predicar, el amor de Cristo. Eso es lo que predicaba la iglesia primitiva, y morían por ese amor. Estaban tan enamorados de Cristo que ellos morían siendo torturados, comidos por leones, haciendo burla a los circos romanos, morían cantando alabanzas porque había una pasión por Cristo. Estaban encendidos con ese amor que un día los cautivó cuando rindieron sus corazones a Cristo. Pónganse de pie. A morar. No cortes todavía. A morar. Si solamente estos apóstoles predicaran de este amor de Cristo, ¿cuánta gente no vendría a los pies de Cristo? Están viniendo más a los pies de Cristo gente que quiere ser rica, millonaria. Quiere servirle al Dios Mamón. Quiere servirle a un Dios rico. Y no quieren saber nada con sufrimiento, nada con pruebas. Porque dice que si estás pasando pruebas, sufrimiento, eso no es de Dios. El amor es sufrido. Porque en el sufrimiento Dios va a formar el carácter del cristiano. Carácter que va a ser probado como una camioneta a todo terreno. Amén. Tu fe es fortalecida. Tu fe es fortalecida cuando estás pasando pruebas. O si no, ¿de qué vas a tener testimonio? Si solamente todo es riqueza. Bueno, hemos echado por tierra bíblicamente que este mensaje, movimiento apostólico y profético, no es bíblico. Por lo tanto, todas las personas que tienen un apóstol como su pastor, sálgase de esa iglesia y busque una iglesia donde haya un pastor. Donde ese pastor no sea apóstol, sea simplemente un pastor, un siervo humilde del Señor. Ahí congréguese. Porque si usted sigue ahí, usted está en una falsa iglesia. No estoy desmereciendo que ese apóstol sea pastor, porque puede ser pastor, y eso yo no estoy poniendo en tela de juicio acá. Lo que pongo en tela de juicio es el apostolado que él se dice llamar, porque los 12 discípulos, con ellos terminó la sucesión apostólica. No estoy juzgando el derecho que él no sea pastor. No, puede ser pastor. Y le recomiendo que deje ese nombre de apóstol y que siga como pastor. Porque para eso Dios te llamó. A ser pastor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Porque hemos, Señor, bíblicamente, doctrinalmente, hemos visto cómo tu palabra habla, Señor, sobre el apostolado, Señor. Y cómo echamos por tierra bíblicamente, Señor, el falso movimiento apostólico profético, Señor, que tanto daño está haciendo a tu palabra, a tu mensaje de la cruz. Porque se está presentando un Cristo de riquezas, a un Cristo de la nueva era, del éxito, del positivismo, de la metafísica, del poder de la mente, y no un Cristo crucificado que resucitó con poder. Se ha perdido este evangelio
de arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha perdido, porque en estas iglesias ya no existe ese evangelio. Solamente te hablan de riquezas, de prosperidad y avaricia. Padre, ten misericordia de estos pastores. Que este video sirva, Padre, para desenmascararlos y para que muchos hermanos que están ahí en esas iglesias corran, salgan de ahí y vayan a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Padre, gracias porque nosotros estamos parados en tu palabra, Señor, y hemos sido advertidos en esta noche, Señor, Padre, sobre la falsedad de estos falsos apóstoles, como dice el apóstol Pablo, apóstoles fraudulentos que engañan a muchos. Señor, gracias por este mensaje, porque yo sé que a través de este mensaje, Señor, tú vas a tocar a corazones. Yo sé que a través de este mensaje, Señor, Padre, a muchos, Señor, tú les vas a hablar para que estén parados en la roca, en el fundamento de los apóstoles, de los 12 apóstoles que nos dejaron, y no en el fundamento de los apóstoles de la prosperidad. Señor, gracias te damos en esta noche. Bendice a tu pueblo que ha venido. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Den un aplauso grande a Jesús. Amén.